sea el nombre del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. En la primera parte de este mensaje le mostré lo que era Satanás antes de haberse rebelado contra Dios. ¿Qué fue lo que lo llevó a él a ser lo que él es ahora? El enemigo de Dios, el adversario de Dios, el que trató y trata todavía de acusar a Dios de injusto. Ahora en este mensaje, el cual yo le he llamado exponiendo a Satanás por medio de Jesucristo, porque recuerde, como le dije en el otro mensaje, que Satanás no se revela, más bien se oculta. Uno nunca va a poder ver a Satanás sino por medio de Cristo, la palabra, el verbo de vida, que es quien lo revela. Entonces en este mensaje yo le voy a mostrar ya Satanás aquí en la tierra obrando como lo que es el enemigo, el adversario de Dios, tratando de confundir al hombre, tratando de hacer que el hombre se rebele contra Dios, como Él lo hizo. Oh, gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí Dios, como Dios es quien lo revela, como Dios es quien lo saca a la luz, como Dios es quien lo expone por medio de su santa y divina palabra, Dios nos prohíbe cierta práctica, las cuales son prácticas que Satanás usa para que se le consulte a Él, para que se le pregunte a Él y no a Dios, para que se le adore a Él y no a Dios. Recuerde que Él se disfraza de ángel de luz, lo que Él era antes, un lucero, como dice en Isaías, lucero de la mañana, como dice en Ezequiel, querubín protector. Oh, cómo caíste del cielo, lucero de la mañana. Ya Él no es ese lucero de la mañana, ahora Él representa la tiniebla, pero se disfraza como de luz para poder engañar. Y aquí el Señor prohíbe algunas prácticas, ciertas prácticas, las cuales Dios sabe que es Satanás quien está obrando ahí, quien está oculto ahí, por medio de esas personas que emplean esas prácticas, las cuales son la adivinación, los agoreros, los hechiceros, los magos. Incluso hoy en día hay una magia que se llama la magia blanca, que según lo que la practican no es mala. Eso es la misma esencia del diablo disfrazado, que se disfraza de ángel de luz. Y dice aquí en Levítico, en el capítulo 19 de Levítico, en el verso 31, dice la palabra: en el nombre de Jesús, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Oiga lo que dice el Dios de la gloria: que no os volváis a los encantadores y adivinos, que no lo consultemos, que no consultemos esos espíritus que están obrando en esa persona. Porque recuerde lo que dijo Cristo, que Satanás solamente viene a matar, a robar y a destruir. Cuando uno consulta un espíritu de eso, un espíritu de adivinación, para uno saber cualquier problema, no es para darle solución, más bien es para echarle más leña al fuego. Porque puede hacer que ese espíritu le diga a uno, vamos a poner el caso de un adulterio, que yo vaya a consultar un espíritu de eso para saber
si es verdad que mi esposa me está siendo infiel, ¿qué me va a decir ese espíritu? Puede ser que me diga que sí, y con la persona con la cual mi esposa me está siendo infiel. Cuando yo tenga ese conocimiento, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Que voy a actuar de manera violenta contra esa persona. Entonces, dígame usted, ahí está la obra de Satanás, que solamente viene a matar, robar y destruir. Antes de Cristo todo lo contrario. Antes de Cristo decirme algo, primero me capacita, me da la capacidad para que yo actúe como he debido, no de una manera indebida. Esa es la obra de Satanás, decirle a uno, mira, fulanito dijo esto y esto, cuando viene a ver siendo mentira, para que uno actúe violentamente, para crear contienda. Esa es su obra, una obra maligna completamente. Por eso Dios prohíbe que se consulte a los adivinos, que se consulte a los hechiceros. En el mismo libro de Levítico, en el capítulo 20, en el verso 6, dice la palabra: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona. Oiga lo que dice el Dios de la gloria: que a la persona que atendiere a encantadores o adivinos, que se pusiera a estar consultando a esa persona, esos encantadores y esos adivinos, eso lee taza, eso lee baraja, a estar observando los cielos, contemplando los cielos, observando los signos zodiacales. Dice el Dios de la gloria: yo pondré mi rostro contra tal persona. Eso es muy peligroso, el estar consultando esos espíritus malignos. Y la gente no por la ignorancia que en nosotros hay, no sabemos lo peligroso que es eso. En el libro de Isaías, en el capítulo 65 del libro de Isaías, en el verso 11, dice: pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondiste, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Oiga lo que dice Dios a los que lo dejan a Él y a los que se olvidan de su reino, que ponen mesa para la fortuna, es decir, que que le lean la baraja, que le lean la taza y todo eso, a ver cómo le va a ir económicamente y todo eso, dice el Señor. Y los que suministran libaciones para el destino, hay personas que creen en el destino. Dios dice que no hay destino, dice el Dios de la gloria. Pero hay personas que insisten en creer que sí. Y Dios dice: y suministrar libaciones para el destino, dice: yo también os destinaré a la espada. Cuando uno insiste en creer que hay destino y está ahí consultando esos espíritus para que le digan a uno el destino de uno, entonces dice Dios: yo también os destinaré a la espada. Es decir, Dios, viendo la insistencia de uno en incredulidad, no creyendo lo que Él dice, entonces Él dice: pues tú crees que hay destino, pues mira, yo te voy a destinar a la espada, y todos vosotros os arrodillaré al degolladero, por cuanto llamé y no respondiste, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Eso es muy peligroso, insistir cuando Dios dice algo. Si Dios dice que no hay destino, lo que debemos añadirle a eso es decirle amén, sí Señor, no hay destino, ayúdame a entender tu palabra. Pero no, queremos estar insistiendo, contradiciendo y cuestionando a Dios. Eso es muy, pero muy peligroso.
Dice que en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 47, del verso 13 en adelante, dice la palabra: te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbrera a la cual se sienten. Oiga lo que dice Dios aquí: a los que se fatigan en su mucho consejo, dicen: comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos. Es decir, los que viven contemplando los cielos, mirando las estrellas para darle a uno las señales de lo que será el futuro de uno. Es decir, dice el Dios de la gloria: cuando venga el mal, cuando venga la maldad, cuando venga cualquier catástrofe, dice Dios, que te defiendan ellos. Cuando venga cualquier guerra, que te defiendan ellos, dice el Señor. Los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Entonces, oiga lo que dice Dios, cómo lo que le acontecerá a esa persona. Dice aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbrera a la cual se sienten. Eso es terrible, es lo que le espera a esas personas que se dedican abiertamente así a trabajar para Satanás. Que no le importa lo que Dios dijo, lo que Dios dice, no le importa nada de eso, te está invocando a esos espíritus malignos, que son espíritus malignos. No le importa trabajar para Satanás así abiertamente. Esa gente le espera juicio terrible. Ahí le estaba mostrando lo que Dios dice sobre consultar a los adivinos, a los magos, los hechiceros. Eso es muy peligroso. Ahora le voy a mostrar, hay muchas personas que no creen en las cosas espirituales, por eso es totalmente erróneo, porque para empezar nosotros fuimos creados por un espíritu. Entonces eso es totalmente erróneo, no creer en las cosas espirituales, porque fuimos creados por Dios, y Dios es espíritu, como dice la misma palabra, que Dios es espíritu y es vida. Entonces eso es algo muy infantil, el no creer en las cosas espirituales. Entonces les voy a mostrar ahora, por medio de la palabra de Jesucristo, que en el hombre hay espíritu. ¿Qué es lo que mueve al hombre? Primeramente es quien lo hace subsistir. Porque recuerden, después que uno hace algo, tiene que mantener ese algo, mantenerlo con vida, mantenerlo subsistiendo. Si es un objeto, dándole mantenimiento, tiene que mantenerlo. Dios no creó, pero también tiene que sostenernos. Le voy a mostrar aquí que en el hombre hay espíritu. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el verso 26, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Oiga lo que dice aquí, que el cuerpo sin espíritu está muerto. El Señor dijo: polvo eres y al polvo volverá. Eso se lo dijo al cuerpo. El cuerpo queda inmóvil cuando lo que está dentro, la persona interior, el espíritu, sale del cuerpo. Queda inmóvil, porque lo que da vida es el espíritu. Inmediatamente el espíritu sale de la persona, el cuerpo queda muerto. Pero una cosa es ese espíritu, el espíritu que nos mantiene con vida, que mantiene este cuerpo animado, que le da animación a este cuerpo. Y otra cosa son los espíritus que moran en el hombre, los espíritus que llevan al hombre a hacer unas y otras cosas, los espíritus que
inspiran al hombre, los espíritus que capacitan al hombre para hacer una y otra cosa. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, porque como lo dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. En el libro de Job, en el capítulo 32, en el verso 8, sigue el Espíritu Santo confirmando que en el hombre hay espíritu. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace entender. El soplo de Dios hace que el espíritu que está en nosotros entienda. En el espíritu donde Dios pone la inteligencia para hacer una y otras cosas. Es el espíritu que nos mantiene vivos. Pero vuelvo y le digo, una cosa es el espíritu que nos mantiene vivo, el soplo de Dios, y sopló Dios en su nariz, fue el hombre un ser viviente. Y otra cosa son los espíritus que habitan en el hombre para llevarlo a hacer acciones después de existir, para llevarlo a hacer acciones, una y otra acciones. Pues si esos espíritus que habitan en el hombre para llevarlo a hacer acciones, dice aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el verso 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice el espíritu que ahora opera, que está operando, que está obrando. Dice en los hijos de desobediencia. Ese no es el espíritu que mantiene a uno respirando. El espíritu que mantiene a uno respirando es Dios. De este espíritu que está hablando aquí, es un espíritu que habita en uno, que mora en uno para llevarlo a hacer una acción. En este caso, la acción es desobedecer a Dios. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Una cosa es el espíritu que nos mantiene con vida, que es el soplo del Omnipotente en nosotros, y otra cosa es son los espíritus que hay dentro del hombre para llevar a hacer al hombre una y otras cosas. Como en este caso, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ese el espíritu maligno, Satanás, que opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu lo que hace es que uno desobedezca a Dios. Pues si el espíritu de desobediencia, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, esos son los que todavía no tienen arrepentimiento, los que están viviendo impíamente, sin importar lo que Dios dice, sin aprobar tener en cuenta a Dios. Ese espíritu que opera en ellos es un espíritu para hacer que esas personas desobedezcan a Dios. Entonces, el espíritu que tienen los creyentes, los que obedecen a Dios, es un espíritu diferente a ese otro espíritu. Este espíritu dice aquí en 1 de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Aquí el Espíritu Santo le está hablando a los creyentes por medio del apóstol Pablo, diciéndole o exhortándole, es como una especie de pregunta. Le dice el Espíritu Santo: ustedes están ignorando que ustedes son un templo del Espíritu Santo, el cual dice: ustedes son templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. A diferencia del espíritu que opera en los hijos de desobediencia y de signo impío, este espíritu es para darle a uno capacidad para
conocer a Dios, para entender a Dios, para recibir la revelación de Dios y para llevar a uno a obedecer a Dios. El otro espíritu, el que opera en los hijos de desobediencia, es un espíritu para cegarle los ojos del entendimiento a uno, para que uno no entienda a Dios, para que uno llame a Dios injusto, para que uno no tenga capacidad para obedecer a Dios, no tenga ánimo, le dé sueño a la cosa de Dios, le canse a uno las cosas de Dios, le sean aburridas las cosas de Dios. Es todo lo contrario al Espíritu Santo de Dios cuando mora en uno, que hace que Cristo sea un gozo, hace que Cristo sea un deleite para uno, que uno se sienta gozoso en Cristo Jesús. Es muy diferente. Pues si son dos espíritus diferentes el uno del otro, uno es el espíritu que lleva a uno a desobedecer a Dios y otro es el espíritu que procede de Dios, que lleva a uno a obedecer, a entender al Dios de la gloria. Aquí en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 16, en el verso 14, aquí está hablando de Saúl cuando desobedeció a Dios. Saúl fue ungido por Dios por medio del profeta Samuel para ser rey de Israel. El primer rey que tuvo Israel fue Saúl. Cuando Samuel ungió, el Espíritu Santo vino sobre él para capacitarlo, fortalecerlo, para gobernar al pueblo. Y dice aquí la palabra, después que Saúl desobedeció a Dios y todo eso, dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Después que Saúl desobedeció a Dios, el espíritu se apartó de él. Entonces ahí vino un espíritu y atormentaba a Saúl. Ningún espíritu inmundo, ningún espíritu maligno que proceda de Satanás puede entrar en uno cuando uno tiene el Espíritu Santo de Dios. No puede entrar porque el Espíritu Santo de Dios en uno no lo deja entrar. Pero cuando el Espíritu Santo se aparta de uno, uno es vulnerable a cualquier espíritu maligno que quiera entrar en uno. Como dijo el Señor, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, si sale del hombre, no sale por el gusto, primeramente. Para un espíritu salir hay que echarlo fuera, y quien lo echa fuera es Jesucristo, y aquellos siervos a quien Cristo le da autoridad de echar fuera demonios. Dice: sale y anda por lugares secos buscando donde morar, porque esos espíritus quieren posar en alguien para proseguir con su obra maligna, por cuanto en los aires no pueden hacer nada. Tienen que estar encarnado en alguien para proseguir haciendo su obra maligna. Y dice que ese espíritu anda buscando reposo. Dice: y no encontrándolo, vuelve al lugar de donde salió, al hombre de donde salió. Y si ve que ese hombre, dice que la casa está adornada y vacía, va y busca 7 espíritus peores que él y vienen a morar en él. Pero oiga lo que hace ese espíritu. Dice que viene y ve si la casa está barrida, adornada y vacía, es que él entra. Pero si la encuentra ocupada, no puede entrar. Con lo único que uno se puede ocupar en ese sentido es con el Espíritu de Dios. Si ese espíritu cuando viene ve que el Espíritu de Dios está ahí, ni se atreve a mirar para allá. Pero como vio que el Espíritu Santo no estaba ahí, fue y buscó 7 espíritus peores que él. Cada manifestación de un espíritu es diferente. Puede ser espíritu de mentira, espíritu de fornicación, espíritu de avaricia, espíritu de idolatría. Son varias manifestaciones de esos espíritus. Cada espíritu de eso está especializado en una área, por decirlo así, para que lo entendamos mejor humanamente. Y aquí Saúl, inmediatamente el Espíritu de Dios se apartó de él.
Entonces vino un espíritu maligno a atormentarle, porque ya él no era templo del Espíritu Santo, del Dios vivo. Ya él era vulnerable ante cualquier espíritu para morar en él, atormentarlo y hacer cualquier obra que el diablo quisiera hacer a través de él. En cambio, el que tiene el Espíritu Santo no es vulnerable a nada de eso. Pues si el que tiene el Espíritu Santo no es vulnerable, más bien está protegido. La palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Y no lo va a dejar que ningún espíritu lo posea. Aquí en el libro de Números, en el capítulo 23, en el verso 23, aquí dice la palabra, aquí está hablando el profeta Balaán. El profeta Balaán fue alquilado por un rey, por el rey Balac. El rey Balac le pagó a Balaán para que Balaán maldijera al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto hacia la tierra prometida, hacia Canaán, que tuvo que atravesar varias naciones. Y había naciones de esas que no lo dejaban pasar, tenían que luchar con ellos. Y cuando va a pasar por ahí, por tierra de Balaán, el rey Balaán no lo quería dejar pasar y alquiló al profeta Balaam, al profeta Balaam. Balac era el rey, Balaam era el profeta. Balac, el rey, alquiló al profeta Balaam para que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Antes de Balaam ir, primero consultó a Dios a ver si Dios le daba permiso para ir. Y Dios le dijo que no fuera, que ese pueblo al cual él iba a maldecir era su pueblo. Pero Balaam no escuchó la voz de Dios, por cuanto el rey le ofreció dinero y se fue a maldecir el pueblo. Pero ¿qué pasa? Que Dios le cambió la bendición, la maldición se la cambió en bendición, por lo que le dije ahorita, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Y oiga lo que dice el mismo profeta Balaam cuando está tratando de maldecir al pueblo. Dice aquí en el verso 23, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivino contra Israel, como ahora será dicho de Jehová y de Israel. Oiga lo que dice el profeta Balaam, porque contra Jacob no hay agüero, es decir, no hay predicción, no puede ningún adivino predecir nada a un cristiano, porque el cristiano está totalmente protegido contra todo ese espíritu inmundo, espíritu de adivinación y todo eso. Ni adivinación contra Israel, es decir, Israel es el cristiano. Israel es la parte espiritual de Jacob, el mismo nombre, Jacob e Israel, es la misma cosa. Recuerde que a Jacob, cuando luchó con el ángel de Jehová, el ángel le dijo, Jacob quería que el ángel lo bendijera, y el ángel era el mismo Dios en forma angelical. El ángel le dijo, ¿y cómo te llamas? Y le dijo, Jacob. El ángel le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque ha luchado con Dios y ha vencido. Israel es la parte espiritual de Jacob. Israel es todo aquel que es cristiano, como dice la Biblia, no todo el que desciende de Israel es israelita, ni por ser descendiente de Jacob, ni por ser descendiente de Abraham. Entonces, Israel es el que obedece la palabra del Dios de la gloria. Jacob son los judíos, los que están en la carne, los descendientes del Israel físico, no del Israel espiritual. Entonces, contra el cristiano, dijo el mismo profeta Balaam, no hay agüero, no hay adivinación. Está totalmente protegido por el Dios de la gloria. Pues si el cristiano está totalmente protegido por el Señor, dice aquí en el libro de Job, en el capítulo 1 de Job, dice aquí que, dice la palabra, del verso 6 en adelante, lo voy a leer. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, es decir, esos ángeles, esos principados,
según lo que la Biblia revela aquí, tienen que presentarse ante Dios cada cierto tiempo, a darle cuenta a Dios de los oficios que Dios los pone a hacer. Y dice que vinieron a presentarse delante de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Le dice Dios a Satanás. Recuerden que Satanás sube al cielo, esa es su posición, sube allá y desciende aquí a la tierra. Esa es su posición. Todavía Dios no le ha prohibido subir al cielo. Entonces Dios le dice a Satanás que si ha considerado a Job, que era obediente. Entonces oiga lo que le dice Satanás. Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Oiga cómo le contesta Satanás a Dios. Dice: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Esto lo está diciendo el mismo Satanás. Es decir, que en la dimensión espiritual, que es donde habita la maldad, que es el mundo real, por decirlo así, es el mundo que anima el mundo físico. En esa dimensión Satanás vio a Job, pero vio que había un cerco que protegía a Job. Entonces Satanás le dice a Dios que así cualquiera obedece a Dios de esa manera, es decir, con esa protección. Oiga cómo lo dice: no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Es decir, que el cristiano está cercado, tiene un cerco que Dios le puso para que ningún demonio, ningún espíritu inmundo atraviese ese cerco a atormentar a uno. Cualquier brujería que le quieran hacer al cristiano no le cae, porque el mismo diablo que lo está diciendo aquí, que hay un cerco que protege a uno, que no deja que nada pase por ese cerco, sino un propósito del Dios vivo, de la gloria. Pues si lo único que protege a uno contra esos espíritus malignos es estar entregado al Señor Jesús, que el Espíritu Santo esté en uno, que esté ocupando la casa y no esté adornada y vacía, así como lo vio aquel espíritu cuando fue echado de ese hombre. Dice que salió, pero volvió a ver si el hombre en qué estaba, si se había descuidado, y cuando vino el hombre no tenía el Espíritu Santo, y buscó 7 espíritus peores que él y entraron de nuevo. De modo que si uno no tiene el Espíritu Santo es vulnerable a cualquier ataque del maligno, a cualquier brujería que le quieran hacer a uno, le cae todo eso, toda esa malignidad, por cuanto uno no está protegido espiritualmente hablando contra eso. Y le voy a hablar aquí de un hombre en el libro de San Marcos, en el capítulo 5, de verso 1 en adelante. Este hombre estaba poseído completamente por espíritu inmundo. Y dice la palabra: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Esto está hablando aquí de Jesús cuando andaba en los días de su carne, en el tiempo de su ministerio aquí en la tierra. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Y
clamando a gran voz dijo: ¿qué tiene conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y les rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo paseando. Y les rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero en el mar, y en el mar se ahogaron. Oiga lo que dice aquí. Este hombre vivía en los sepulcros. Este hombre lo ataban con grillo, con cadena, y le hacía pedazos. Salían por los montes dando voces, se cortaba la piel con piedra. Oiga a lo que lo llevó esos espíritus que moraban en él, hacerse daño a sí mismo, hacerle daño a otro. Ve lo peligroso que es estar consultando otro espíritu que no es Dios. Vea lo que le pasó a este hombre. La Biblia no revela en qué estaba él antes de contraer su espíritu, pero yo le aseguro que en cosas buenas no estaba. En cosas buenas no estaba. Vea la cantidad de demonios que tenía este hombre. Cuando Cristo le pregunta el nombre, los demonios, no a él, sino a los demonios, le dicen: Legión nos llamamos, porque somos muchos. El cabecilla de los demonios que estaba en él fue que habló y dijo: Legión, porque somos muchos. Y ve, aquí el Espíritu Santo muestra la cantidad. Dice que era como 2000, porque cuando ellos salieron y se metieron en los cerdos, aquí dice que el hato de cerdo eran como 2000 cerdos. Y el hato de cerdo enloqueció y se tiraron por un despeñadero y cayeron abajo en el mar y se ahogaron. De modo que para cada cerdo dio un demonio, porque los demonios lo enloquecieron a los cerdos. Lo que se ahogó fueron los cerdos, no los demonios. Los demonios siguieron su rumbo, ya no en los cerdos, porque cuando ya los cerdos se habían ahogado. Los demonios le dicen a Cristo que no lo echara de aquella región primeramente. Es decir, hay demonios, hay espíritus inmundos que son regionales, que viven en una región, en una casa, y quieren vivir ahí todo el tiempo. Hay lugares así, que son lugares misteriosos, lugares malignos, y una cosa terrible. Pero aquí como lo revela, dice, como le dijeron ellos a Cristo: Señor, si nos echa fuera, no nos eche de esta región, envíanos a aquellos cerdos para que entremos en ellos. Dice, y Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron toditos. Vea lo peligroso, lo terrible que es ponerse a coquetear con los demonios. Vea qué cantidad de demonios había en este hombre. Usted diría: pero Dios mío, ¿pueden caber tanto demonio en una persona? Así es. Vea cómo lo dice aquí: como 2000 demonios había en este hombre. Aquí le voy a mostrar el demonio que tenía. Un padre tenía un hijo y lo trajo a los discípulos de Cristo, a los apóstoles, para que lo echaran fuera. En una ocasión que ellos se quedaron solos ahí, Cristo subió a un monte con 3 de ellos nada más, y los otros se quedaron allá abajo. Y la gente aprovechó para ir de curioso, estar haciéndole preguntas y eso. Y vino un hombre y le trajo un muchacho atormentado por un demonio, y ellos no pudieron echarlo fuera. Y hay una multitud ahí presenciando ese evento. La gente siempre le gusta eso. Y cuando Cristo viene del monte, que ve eso, le dice a ellos, dice, y él le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Le pregunta a la gente: ¿qué es lo que ustedes están discutiendo con mi discípulo? ¿Qué es lo que le están preguntando? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Oiga el espíritu que tenía
el hijo de este hombre? Dice, un espíritu mudo. Dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puede creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Oiga esta escena. Este padre tiene este muchacho atormentado, es como epilepsia. Humanamente hablando, es como una especie de epilepsia, pero espiritualmente hablando, es un espíritu el cual le causaba eso. Cuando el espíritu ve a Cristo, le sacude, empieza a revolcarse y a crujir los dientes y todo eso. Muchas personas piensan, esa es la manifestación del demonio que está en él, cuando ve a Cristo, cuando presencia esa autoridad y se manifiesta el espíritu inmundo. Yo sé que mucha gente de los que estaban ahí pensó que el espíritu lo que estaba era saliendo de él. No, el espíritu lo que hizo fue que se manifestó. Hay muchos casos que el espíritu lo que hace es que se manifiesta y nosotros tal vez por falta de conocimiento pensamos que es que está saliendo, pero no es así. Cristo le pregunta al padre y le dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? El padre le dice, desde niño. Y el padre le sigue diciendo a Cristo, dice, muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle, pero si puede hacer algo, ten misericordia, ayúdanos. Como le dije ahorita, es muy peligroso estar coqueteando con los demonios. ¿Por cuánto? Un demonio, cuando está en uno, va a tratar de matar a uno, haciendo que uno se suicide, cualquier instrumento de lo que ellos usan para destruir a uno. Por cuanto Satanás solamente viene a matar, robar y destruir. En cambio, el Espíritu Santo viene para darnos vida y vida en abundancia, para darnos capacidad para obedecer a Dios, para revelarnos a Dios, para llenarnos de amor, de paciencia, de mansedumbre, de paz. Todo lo contrario a lo que es Satanás. Jesús le dijo, si puede creer, al que cree todo lo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, a ti te mando, sal de él, le dijo el Señor. Aquí hay otra manifestación, otra persona poseída por espíritu inmundo. Este es un ciego y mudo. Este espíritu en esta persona le ha quitado la vista y lo ha enmudecido. Y fue traído a Jesús. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede permanecer su reino?
Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Los fariseos, cuando vieron a Cristo, o cuando veían a Cristo echar fuera demonios, decían que Cristo echaba fuera los demonios por Beelzebú. Beelzebú es el príncipe de los demonios, el mismo Satanás. Y Cristo le dice a ellos: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad dividida, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Le dice Cristo, es decir, que un reino no puede estar dividido contra sí mismo, ni una casa puede estar dividida contra sí misma, refiriéndose a Satanás. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanece su reino? En la otra parte del mensaje yo le mostré que Dios le asignó a Satanás un reino. Se llama el reino de la tiniebla, y él es el rey de los espantos. Y Cristo le dice a los fariseos: si yo echo fuera a los demonios por Satanás, en nombre de Satanás, entonces Satanás está dividido. Y si él está dividido, pues su reino no permanecería, porque ningún reino dividido contra sí mismo puede permanecer, no puede prevalecer. Ninguna casa dividida contra sí misma puede permanecer. De modo que yo no echo los demonios fuera por Satanás. Recuerde, muchas personas cuando tienen problemas, ese tipo de problemas, o la mayoría de problemas, siempre acuden a los adivinos, los encantadores, los hechiceros, los que bregan con ese tipo de cosas, invocando espíritu inmundo. Y Cristo aquí dice que Satanás no puede ayudar a uno cuando uno tiene problemas, porque Satanás no echa fuera a Satanás. El causante de los males en uno, de los problemas en uno, es Satanás. Y si yo voy a consultar a Satanás para que Satanás me ayude, Cristo dice que no, que él no me puede ayudar. Ahora Satanás sí le ofrece ayuda a uno, él sí lo hace, y uno es engañado por cuanto no quiere creer en lo que Cristo dice. Ya Cristo dijo: el que en mí cree no será engañado. Cuando uno cree en Cristo, pues uno no puede ser engañado, por cuanto Cristo se hace responsable de proteger a uno, porque uno le está creyendo a Él, porque Dios es celoso. El Espíritu Santo, ¿cuál es Dios? Es celoso. Así se les reveló a Israel en el antiguo pacto. Le dijo: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y dice en Santiago, ahí por medio de Santiago, ya en el Nuevo Testamento dice: ustedes se creen que se escribió en vano, que el Espíritu que Dios ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Dios es celoso, lo de ella de él. Aquí el apóstol de San Pablo recibe la revelación de que el mundo, los males que hay en el mundo son causados por ese espíritu maligno llamado demonio, y que el cristiano no está luchando con carne ni está luchando con sangre, sino con esos espíritus. El mundo es esclavo de esos espíritus, pero el cristiano es quien combate, quien pelea con esos espíritus por medio de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, Cristo en uno, porque el Señor es el Espíritu, dice la palabra. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice aquí en el capítulo 6 de Efesios, en el verso 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Aquí el Espíritu Santo, por medio de San Pablo, le está hablando a los cristianos. Quien lucha con Satanás son los cristianos, no es el impío. El impío es un esclavo, por cuanto el impío obedece los deseos de su carne, no la está crucificando, sino le está proveyendo a la carne para su deseo, está consintiendo con lo que la carne dice. Si la carne dice cerveza, cerveza, discoteca, discoteca, ron, ron, bailadera, bailadera,
no le niega nada de eso, de modo que no está luchando contra Satanás, más bien está consintiendo con él, de modo que es un esclavo de él. Porque el que se somete a alguien para obedecer, le dice la misma palabra, se hace esclavo del que de ese a quien le está obedeciendo, sea del pecado para muerte, o sea de la justicia, es decir, de la palabra de Dios, para vida eterna. Entonces dice el Espíritu Santo aquí por medio del apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga, ¿quiénes son los autores de toda esta maldad? Dice que son principados, son potestades, son gobernadores de la tiniebla. Dice que son huestes espirituales en las regiones celestes, huestes de maldad. Huestes son multitudes, huestes espirituales, es decir, multitud de espíritus en las regiones celestes, es decir, en los aires, buscando donde posar para proseguir haciendo su obra maligna. Satanás como jefe, como la cabeza de ellos, porque esos espíritus se lo asignó Dios a él. Y muchos de nosotros hacemos a Satanás muy lejos de nosotros, pero el Espíritu Santo aquí por medio de Pablo en Romanos, en el capítulo 7 de Romanos, de versos 15 en adelante, revela qué tan lejos está Satanás de nosotros. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Aquí el Espíritu Santo, por medio de Pablo, está mostrando la incapacidad del hombre para obedecer a Dios, por causa de lo que mora en el hombre, en el exterior del hombre, es decir, en la carne del hombre. Dice aquí, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice el apóstol Pablo, es decir, yo quiero obedecer a Dios, pero no lo puedo hacer. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el bien, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Oiga que tan lejos está Satanás de uno. Satanás mora en la carne. Pablo dice ahí, el querer hacer el bien está en mí, dentro de mí, pero por fuera, en la carne, en mis miembros, no el hacerlo, pues cuando Satanás mora ahí, Cristo dijo, el que no se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, dice Pablo, es decir, no soy yo, sino Satanás que mora en mí, es quien me lleva a hacer aquello que yo no quiero hacer. Entonces, Pablo se está poniendo como ejemplo, no es que Pablo era un pecador, sino poniéndose como ejemplo de lo que es el hombre sin el Espíritu Santo, que no puede obedecer a Dios, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros, dice el apóstol. Y sigue diciendo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, ¿quién librará a uno entonces de este cuerpo de muerte? Cuando uno quiere obedecer a Dios y no puede, por causa de que en la carne mora Satanás, y Satanás no va a dejar que uno obedezca a Dios. Cristo dijo, el que no se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo. Entonces, oiga como dice Pablo, miserable de mí, entonces ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, oiga atentamente lo que dice después, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, que lo que él no podía hacer antes, obedecer a Dios, ahora por medio de Jesucristo lo puede hacer, dice él.
Y oiga como dice ya en el capítulo 8, dice pues, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya por medio del Espíritu Santo ya uno puede obedecer a Dios, porque el Espíritu Santo en uno le hace resistencia al espíritu maligno de Satanás y le da la fuerza, le da la capacidad a uno para que uno crucifique el cuerpo en sus deseos y pasiones. Sin el Espíritu Santo uno no puede hacer tal cosa. A ver como Pablo lo dice. Sin el Espíritu Santo, Pablo dice que es imposible. El querer hacerle bien está en uno, pero no es hacerlo. Después dice, gracias a Dios por el Espíritu Santo que me ha dado por medio de Jesucristo, que ahora lo puedo hacer.